Pablo anhelaba ser hallado en Él, y ahora estaba en Él, en aquel que me reviste de poder, en quien yo lo puedo todo. Así que Él es mi secreto. Mientras lo tenga Él y yo esté en Él, todo está bien. Él es mi secreto y yo puedo hacerlo todo en aquel que me reviste de poder. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Filipenses 4:12, el apóstol Pablo dijo que había aprendido el secreto y específicamente afirmó: sé estar humillado y sé tener abundancia. En todas las cosas y en todo he aprendido el secreto, así estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia como a padecer necesidad. Pablo aprendió el secreto de la suficiencia y del contentamiento. Y estas palabras llevan aún más peso al ver que el apóstol las escribió mientras estaba encarcelado en Roma. De esto y mucho más estaremos escuchando en nuestro estudio Vida de Filipenses de hoy. El mismo lleva por título El secreto que el apóstol aprendió en cuanto a tomar a Cristo como su suficiencia. Y con nosotros está Alberto Santiago para darnos los comentarios. Bienvenido, Alberto. Estoy muy contento de estar nuevamente en el programa y de poder compartir con nuestros radioescuchas acerca de este pasaje maravilloso en la Epístola a los Filipenses, que nos muestra que Cristo es nuestro secreto. Y es este secreto lo que nos permite estar contentos en cualquier circunstancia que Dios nos ponga bajo su mano soberana. Bueno, háblenos acerca de esto antes de comenzar la sección con Witness Lee. Pablo no estaba escribiendo desde una perspectiva doctrinal, sino que encontró el secreto de experimentar a Cristo como su suficiencia. No hay duda que esto pone el pasaje de la Escritura bajo otra luz, ¿verdad? Ciertamente. Al comienzo de la epístola a los Filipenses, podemos ver que Pablo estaba en una situación muy difícil. Él estaba en una cárcel en Roma y desde allí fue que él escribió esta epístola. Obviamente la situación de un prisionero es algo muy negativo. Pablo experimentó muchos sufrimientos físicos. De día en día él no sabía cómo iban a ser satisfechas sus necesidades físicas o quién lo iba a cuidar mientras él estaba en la cárcel. Y aunque es cierto que Pablo confiaba en el Señor para todo, por otra parte, por el lado práctico, él tenía que depender no solamente del Señor, sino también de los hermanos y las hermanas que estaban en las iglesias. Y al leer esta epístola, especialmente en el capítulo 4, podemos ver que las iglesias que le habían suplido sus necesidades materiales en el pasado, se habían olvidado de él. Y durante esos tiempos, Pablo padecía necesidades y escasez, lo cual obviamente causa ansiedad y humillación. Pero en el capítulo 4 podemos ver que Pablo había encontrado el secreto de cómo estar contento en cualquier circunstancia, ya fuera de abundancia o de escasez. Y este secreto no es algo doctrinal, sino que es algo que todos nosotros podemos experimentar. Debemos aprender y aplicar este secreto así como Pablo lo aplicó. Así que Pablo aprendió el secreto de no solamente confiar en Dios para su suministro material, sino que aprendió el secreto de experimentar a Cristo en medio de sus padecimientos. Y esto hace una gran diferencia. Bueno, comencemos ya nuestro estudio vida de hoy. Based upon verses 10 through 13 in chapter 4, Basándonos en los versículos del 10 al 13 en el capítulo 4, there is
a secret Hay un secreto. of sufficiency. El secreto de la suficiencia. El secreto de la satisfacción. El secreto de estar contento. ¿Cuál es este secreto? Este secreto es Cristo mismo. En el primer capítulo, Cristo es la vida que debemos vivir. En el capítulo 2, Él es el modelo que debemos seguir. Y en el capítulo 3, Cristo es muchas cosas. Él es la meta, Él es el premio. Y ahora, en el capítulo 4, Cristo es el secreto. Y además, no solamente es el secreto, sino también es el poder. En todo lo que hagamos, tenemos que saber el secreto y luego necesitamos el poder, la fuerza o la energía para realizarla. Para cualquier cosa que hagamos, por pequeña que sea, necesitamos conocer el secreto. Cuando le enseñamos a otros a hacer algo, lo que les damos la mayoría de las veces es el secreto para hacerlo. Así que en este capítulo tenemos un secreto con el poder. Y en el versículo 13 dice, todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. He aprendido el secreto para experimentar a Cristo. En estos pocos versículos, Pablo está aplicando los principios, o sea, el secreto. En ese entonces, él estaba encarcelado. Había levantado varias iglesias, pero se hallaba alejado de ellas y había sido encarcelado. Y no hay duda que en ese encarcelamiento él estaba sufriendo, no solamente psicológicamente, sino también físicamente, pues había sido humillado. Pero de repente llegó Epafrodito y dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que ya había aprendido el secreto en todo, así a estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia como a padecer necesidad. Pablo estaba encarcelado en Roma y padecía necesidad debido a que los que habían cuidado de sus necesidades materiales fueron negligentes. Pero de repente Epafrodito viene enviado por la iglesia en Filipos para abastecer materialmente al apóstol. Siguiendo este punto, Alberto, ¿qué tal si nos da el trasfondo de este pasaje para que así podamos ser ayudados a entender mejor estos versículos? Sí, cómo no. Mientras Pablo estaba en la cárcel, hubo un periodo de tiempo cuando se adormeció el interés de los hermanos y las hermanas en Filipos en cuanto a cuidar del apóstol. Así que en el versículo 10, Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis hecho florecer de nuevo vuestro interés por mí. Así que aquí vemos que el interés de los filipenses floreció, pues otra vez habían pensado en Pablo mientras él estaba en la cárcel y enviaron a un hermano, en este caso a Epafrodito, para abastecerlo materialmente. Pero antes de que este hermano llegara a la cárcel con el suministro material, Pablo había sido humillado, pues padeció necesidades. Luego, al llegar Epafrodito, pues la situación obviamente cambió inmediatamente de una situación de escasez a una situación de abundancia. Así que Pablo aquí da una palabra maravillosa, diciendo que ya fuese que padeciera o que tuviese abundancia, él había aprendido el secreto de experimentar y disfrutar a Cristo en toda circunstancia. Pablo había aprendido a estar contento y satisfecho con Cristo en cualquier situación. Y podríamos decir esto, que cuando padecemos necesidad, ciertamente necesitamos a Cristo. Pero cuando tenemos abundancia, también necesitamos a Cristo. De hecho, lo necesitamos aún más. Porque si tenemos más de lo que necesitamos, les digo, es muy fácil que la abundancia de esas cosas materiales reemplace nuestro disfrute de Cristo. Pablo dijo que necesitaba a Cristo en ambas situaciones. Cuando padecía,
como cuando tenía abundancia. Él había aprendido el secreto de experimentar y disfrutar a Cristo bajo cualquier circunstancia. La mayoría de los creyentes saben lo que es estar ansiosos y angustiados en medio de una situación difícil, pero a la vez orando y confiando en Dios. Y después que el Señor responde a nuestra oración, nos sentimos liberados. Pero luego, al tener abundancia, estamos en peligro de perder el disfrute de Cristo. La experiencia muestra que es fácil perder de vista a Cristo una vez se llenan nuestras necesidades. Pero Pablo afirma que no importan las circunstancias, ya sea que tuviera abundancia o padeciera necesidad, su disfrute de Cristo no cambiaba. Él no dependía de lo externo, si tenía abundancia o si carecía, sino que ganaba a Cristo en toda situación. ¿Correcto? Sí, esta es una verdad maravillosa. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, estas no deben afectar nuestra experiencia y disfrute de Cristo. En nuestras circunstancias externas tenemos valles y montes. Es decir, algunas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Pero hermanos, interiormente nuestro disfrute debe estar siempre al mismo nivel, sin cambiar, ya sea que padezcamos necesidad o que tengamos abundancia. Simplemente conocemos una sola cosa, es decir, experimentar y disfrutar a Cristo en cada situación. Amén. Esto nos lleva a un punto, Alberto, y es que para entrar en la realidad debemos aprender el secreto que Pablo aprendió. Así que continuemos el estudio vida para investigar acerca del secreto de la suficiencia y contentamiento que Pablo habría aprendido. Para ello quisiera leer Filipenses 4:13, el cual es un versículo clave no solo para entender este pasaje, sino para comprender todo el Nuevo Testamento. Dice así Filipenses 4:13: Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Adelante con Witness Lee. Whether to be abased or to abound. Más aún, al estar saciado o en abundancia, o si abundara o padeciera necesidad, él había aprendido el secreto, él había sido iniciado, él había aprendido ciertos principios básicos. Y la metáfora que usa aquí se refiere a una persona iniciada en una sociedad secreta, la cual es instruida en sus principios rudimentarios. Pablo no solo había aprendido el secreto, sino que había sido iniciado y había aprendido ciertos principios básicos, los cuales se hallan en el versículo siguiente, que dice: todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Así que el secreto está en el versículo 13. El Cristo en quien yo estoy y a quien yo sigo para obtenerlo y para ser hallado en Él. Y ahora estoy en Él. En el versículo 9, Pablo anhelaba ser hallado en Él. Y ahora estaba en Él, en aquel que me reviste de poder, en quien yo lo puedo todo. Así que Él es mi secreto. Mientras lo tenga a Él y yo esté en Él, todo está bien. Él es mi secreto y yo puedo hacerlo todo en aquel que me reviste de poder. ¡Aleluya! El secreto está aquí. Aunque las circunstancias varíen, sin embargo, el disfrute queda fijo. Así que en cada cosa y en todo, por un tiempo breve o por un tiempo largo, en cierta ocasión o en todas ocasiones, yo he aprendido el secreto. Pablo experimentó a Cristo no solo en cierta cosa, ni tampoco solo una vez, sino que lo experimentó en todas las cosas y todo el tiempo. Así que dijo: en todas las cosas y en todo he aprendido el secreto. Alberto, quisiera resaltar el hecho de que nuestras circunstancias son siempre preparadas por la mano soberana de Dios. Nuestras circunstancias pueden cambiar, ya sea
tengamos abundancia o padezcamos necesidad, pero el disfrute que tenemos de Cristo debe permanecer igual. Y Pablo habría aprendido este secreto. La frase del versículo 12, donde Pablo dice, he aprendido el secreto, cuando es vista en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, o sea, el griego, allí literalmente significa, he sido iniciado. ¿Qué nos puede usted decir de esta expresión? La traducción literal del griego de esta frase es una metáfora que se refiere a una persona que es iniciada en una sociedad secreta y que había aprendido sus principios básicos. En aquel tiempo, entre los griegos, había muchas sociedades secretas. Y para ser incluido, aceptado y ser miembro de esa sociedad secreta, habían ciertos principios básicos que se debían aprender. Por lo tanto, había alguien que instruía a otros en cómo ser miembros y cómo vivir en esa sociedad. Ahora llegamos a la situación de Pablo. Él aplica esta metáfora a su situación personal. Él estaba encarcelado. Estaba allí solo, tanto física como humanamente hablando. Pues allí no había muchos hermanos en Cristo. Pero de todas maneras, Pablo vivía en el cuerpo. Él era una persona que vivía en el cuerpo, ya sea que estuviera fuera o dentro de la cárcel. Y Pablo empleó la metáfora de la sociedad secreta para indicar que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una entidad misteriosa que posee ciertos principios fundamentales. Ciertamente, a los ojos de las personas del mundo, la iglesia es como una sociedad secreta. Los incrédulos no conocen los principios de la vida de iglesia, ni conocen su secreto. La vida del cuerpo de Cristo es un misterio para todos los que están en el mundo. Así que, por una parte, el cuerpo de Cristo se manifiesta abiertamente en los creyentes para que todos lo vean. Pero por otra parte, es un misterio escondido a los ojos del mundo. Pablo usó esta metáfora para decir que él había aprendido el secreto. O sea, que él había sido iniciado e instruido en los principios básicos de cómo llevar la vida de iglesia. Y entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales que Pablo aprendió? Bueno, estos principios básicos se muestran en los 3 capítulos anteriores. En el capítulo 1 de Filipenses, vemos que Pablo aprendió el secreto de cómo vivir a Cristo, de cómo disfrutarlo y aún magnificarlo en cualquier circunstancia. Y en el capítulo 2, vemos que aprendió a tomar a Cristo como su modelo para ser salvo diariamente. Y finalmente en el capítulo 3, vemos que él aprendió a ir en pos de Cristo para ganarlo y tomarlo como su meta y su premio. Él aprendió a estimar todas las cosas, y especialmente la filosofía, la cultura y la religión como pérdida, como basura para ganar a Cristo. Y después que Pablo se convirtió a Cristo, entonces fue que iniciado en el cuerpo de Cristo. El secreto del cuerpo consiste en tomar a Cristo como nuestra vida, vivirlo, seguir en pos de Él, ganarlo, magnificarlo y expresarlo. Estos son los principios fundamentales de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pablo había sido iniciado en el cuerpo y había aprendido el secreto. No hay duda. A los ojos del mundo, la vida de iglesia es algo muy escondido. Y para edificar la iglesia como cuerpo de Cristo, debemos vivir, ganar y magnificar a Cristo sin importar las circunstancias. Muy misterioso, Alberto. Ciertamente, esto es algo muy escondido y misterioso. Pablo había aprendido el secreto de experimentar a Cristo bajo cualquier circunstancia. Y en Filipenses 4 vemos que lo aplica a su situación en la cárcel. Pues bien, en la sección final, el hermano Lee da una palabra especial. El trasfondo es que estaba dando mensajes en un entrenamiento cuyo tema era la epístola a los filipenses, y después de cada mensaje se daba oportunidad a los que asistían para que dieran su testimonio.
Y en esta reunión, Él le habla a los jóvenes. Esto nos abre una ventana al corazón del hermano Lee y la carga que él tenía de que busquemos a Cristo en serio. Además, nos ayuda a valorar la herencia que hemos recibido de este ministerio. Vayamos a la conclusión de este estudio vida. Well, saints, especially you young ones, Bueno, santos, especialmente ustedes jóvenes, your ears are blessed to hear this word. sus oídos son bendecidos porque oyen esta palabra, pero deben tener un corazón bendecido. Oh, que el Señor bendiga sus corazones para que digan: Señor, comenzaré a ir en pos de ti, comenzaré a buscarte y experimentarte exactamente como está descrito aquí. Yo deseo ser otro Pablo, pero no para ser un gigante espiritual, ni un gran obrero por Cristo, sino que quiero ser solo un cristiano normal, uno que disfruta y experimenta a Cristo en todo, día tras día, y en todo por el resto de mi vida. Quiero ser tal persona, una persona que disfruta a Cristo hasta el grado máximo. Yo les digo a ustedes que no se imaginan cuán bendecidos son y cuántos siguen siendo bendecidos. Oh, yo estoy celoso por ustedes. Hace 55 años yo nunca tuve una oportunidad como la que ustedes tienen. Éramos buscadores. Y les digo, en ese tiempo creo que el precio que yo pagué era más alto del que ustedes están pagando hoy. Pero día tras día, año tras año, yo no recibí nada. Tengo que decir que en verdad aprecio esta palabra, que todos tengamos corazones bendecidos y que disfrutemos a Cristo en cualquier circunstancia. ¿No le parece, Alberto? ¿Y qué tal entonces si nos da unos pensamientos finales? Yo diría que necesitamos que nuestro corazón sea bendecido. Es posible que nuestros oídos sean bendecidos con oír estas palabras, pero necesitamos aún más que eso. Necesitamos tener un corazón que sea bendecido por el Señor. Un corazón que vaya en pos de Él. Un corazón que lo gane, que lo disfrute y que lo experimente a Él en todas las cosas y todo el tiempo. Es una gran bendición que Dios nos conceda tal corazón. Si no tenemos este corazón, yo recomendaría que le pidamos a Dios que nos lo dé. El hermano Lee dijo que debíamos anhelar ser como Pablo. Probablemente, según nuestro concepto, él era un apóstol muy grande, un hombre muy elevado y espiritual, a tal grado que nunca podríamos llegar a ese nivel de espiritualidad. Pero de hecho, este es nuestro concepto, pero no era el concepto de Pablo. El concepto de Pablo es que él era nuestro modelo, un ejemplo para todos nosotros, para todos los cristianos. Y él estaba presentando su propia experiencia aquí, no para exhibirse como si fuese una pieza de museo, sino para que todos nosotros entráramos en la misma experiencia que él tuvo. Queridos hermanos y radioescuchas, en este momento quisiera pedirles que oraran conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, hazme una persona que te busque y que vaya en pos de ti para experimentarte. Hazme así como el apóstol Pablo. Yo soy nada, ni puedo hacer nada. Pero Señor, te pido que me des un corazón bendecido. Te pido que yo tenga un corazón como el de Pablo, simplemente para ir en pos de ti, para ganarte, para disfrutarte, para vivirte y para experimentarte como mi secreto. Amén. El corazón de Pablo nos inspira a tener el mismo deseo y anhelo. Queremos ser personas tales como Pablo, que vamos en pos de Cristo para vivirlo y ganarlo bajo cualquier circunstancia. Ciertamente esta es mi oración y espero que todos nuestros radioescuchas tengan la misma oración y anhelo. De seguro que así es, Alberto. Muchas gracias por su ayuda y sus comentarios en este programa. Muchas gracias por invitarme.
La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de experimentar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.